Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos virtualmente en este conversatorio titulado Propuesta de Humanismo Intercultural para la Educación Religiosa Costarricense. Esta actividad es organizada por el Observatorio de lo Religioso y SIGUO, Revista de Teología y Estudios Socioreligiosos, ambos de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional en Costa Rica. Mi nombre es Laura Fuentes Belgrave y moderaré esta actividad como coordinadora del Observatorio de lo Religioso y directora de la revista SIGUO. Hemos preparado una serie de interrogantes para conversar sobre el tema con las personas invitadas y posteriormente responder a preguntas o comentarios del público. Entonces, contamos hoy como invitada con la doctora Nelis Vileski Narlock, académica en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y en la División de Educología de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ella posee un doctorado interdisciplinario en Letras y Artes para América Central, con énfasis en teología por la UNA. Participa en la articulación OISMO y en el Foro de Educación Religiosa de Costa Rica. Se ha ocupado de temas relacionados con las espiritualidades centroamericanas, el envejecimiento, las pedagogías interculturales y críticas. También nos acompaña el doctor José Mario Méndez Méndez, quien es doctor en Filosofía Iberoamericana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, en El Salvador. Actualmente es académico en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, donde se ha desempeñado como docente, investigador y extensionista. Es miembro fundador de la Red de Interculturalidad de Costa Rica. Su trabajo se ha caracterizado por el abordaje de temas relacionados con interculturalidad, pedagogía intercultural, educación religiosa y diálogo interreligioso. Contamos además con la participación de la máster Katia Isabel Castro Flores, académica, extensionista e investigadora también en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Posee una maestría en estudios teológicos por la UNA. Es participante en la red de interculturalidad y en el foro de educación religiosa, ambos costarricenses. Participa también en la coordinación del Observatorio de lo Religioso y ha liderado procesos formativos centrados en la espiritualidad liberadora, el trabajo con poblaciones vulnerabilizadas y el bioaprendizaje como práctica de vida. Les damos la bienvenida a este espacio y es necesario contarle a nuestro público que este conversatorio se basa en el artículo El humanismo que anida en los nuevos programas de educación religiosa, que fue publicado en el volumen 18.2, julio-diciembre 2025, de la revista de Teología y Estudios Socioreligiosos SIGUO, cuya autoría precisamente corresponde a las personas invitadas a este conversatorio. Por eso esperamos que este conversatorio sea realmente volcánico. Así es que muchísimas gracias por estar esta noche con nosotras y con nosotros. Y bueno, esperemos que tanto el público como, como el estudiantado aproveche su presencia esta noche. Entonces, vamos a empezar este diálogo primero con nuestra colega Nelis. Nelis, ustedes señalan en este artículo que se publicó en SIGUO, que nos convoca para este conversatorio, que el programa de educación religiosa de 2024 reemplaza el enfoque teológico tradicional por una antropología centrada en la persona, desde su perspectiva como investigadora, cuál considera que fue el detonante Detonantes social sociales. o académico más crítico que hizo que el modelo de 1994 resultara ya insostenible para la realidad costarricense actual. Hola, buenas noches a todas las personas que nos acompañan y aquí en ese espacio y por vía remota. Y muchas gracias por la invitación a este conversatorio que me parece muy oportuno en estos tiempos de ataques a las instituciones públicas que tiene como tarea primordial ofrecer espacios educativos para la transformación social. Entonces, para responder a esta pregunta que nos plantea en ese espacio, sobre el detonante social académico más crítico, yo voy a hablar desde mi
perspectiva como docente, como mujer, como migrante. Desde ese espacio puedo comentarles algunas percepciones que tengo a partir de mi experiencia en salón de clase, como también desde mis investigaciones en el campo de la educación religiosa. Para empezar, hay que recordar que los programas de educación religiosa elaborados en 94 se fundamentaban en un esquema teológico que buscaba presentar la verdad sobre el hombre, sobre la iglesia y sobre Cristo. Este modelo con el cual se estructuró el documento conclusivo de la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano CELAM en 79 se aplicó durante muchas décadas a muchos procesos de evangelizadores y propuestas pastorales de la Iglesia Católica en América Latina. Fue implementado en una época en que la confesión religiosa católica era considerada en Costa Rica como predominante y la educación religiosa era concebida como una extensión de la catequesis. El nuevo programa de educación religiosa de 2024 se ascribe en la política educativa de 2017, denominada La persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Entonces, pareciera ser que la representatividad confesional católica pierde fuerza en el espacio de disputa educativo. Como podemos percibir, entonces hay un cambio entre las bases epistémicas del programa del 94 y del 2024. El más antiguo, el anterior, se fundamenta en una perspectiva católica evangelizadora y el segundo en una perspectiva humanista y desde un paradigma de la complejidad. Entonces, se podría determinar como un detonante social ese cambio, esa mudanza, el reconocimiento de la diversidad cultural costarricense, una sociedad cultural plural y multireligiosa, en la cual conviven personas de diferentes culturas, diferentes creencias, no creencias y convicciones religiosas. Con esto, ya no es más sostenible, por ejemplo, que se imparta la educación religiosa desde una determinada confesión religiosa, sino que desde el respeto y la conciencia de la diversidad de principios religiosos provenientes de cada cultura que se congrega en nuestro país. Então, considerando esse contexto, eu poderia plantear como detonante acadêmico o hecho de que as aulas de la asignatura de educação religiosa estão quedando vazias de estudiantes. Al estar históricamente la educación religiosa tutelada por la Iglesia Católica y la formación docente fundamentada en esa doctrina, la docencia aún carga consigo esta marcada tendencia. Consecuentemente, la intromisión de la Iglesia Católica en la educación religiosa es en gran medida responsable por la desvalorización y el rechazo por parte de las familias de estudiantes que no desean más recibir clases de educación religiosa, porque se inscriben dentro de outras pertenências religiosas ou não religiosas. Então, para concluir minha participação e essa primeira ronda de perguntas, considero que o programa de educação religiosa de 2024 é um intento de renovação e adaptação a uma sociedade multireligiosa e diversa, como é a sociedade costarricense. Sin embargo, aún la renovación no da el paso al pleno reconocimiento de la diversidad cultural. Es decir, el reconocimiento se queda apenas en un intento, sin lograr dar el paso a la posibilidad que un salón de clase se converse sobre y a partir de la diversidad religiosa. Entonces, es eso que quería compartir con ustedes con esta primera pregunta. Muchas gracias, Nelis. También, ¿verdad? Les invito, si más adelante, ¿verdad? En el espacio común de conversación tienen como preguntas entre ustedes o quisieran Uhum. profundizar en algún tema, ¿verdad? Que tomen nota por aquello de que alguien quiera como volver sobre lo que alguien más mencionó. Y bueno, yo quisiera plantearle una pregunta a Mario ahora. Mario, ustedes en el análisis de su artículo
proponen transitar hacia lo que llaman un humanismo intercultural. ¿Usted podría explicarnos en qué se diferencia sustancialmente este concepto del personalismo humanista que ya cita el programa oficial del MEP, del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, y por qué cree que esta sería la herramienta clave para superar la exclusión? Sí, buenas noches y muchas gracias por la invitación a este espacio de diálogo. Y en función de ese diálogo, me gustaría antes de responder, añadir algo al aporte de Nelice, y es que el centrado en la persona estaba tanto el antiguo programa como el nuevo, digamos, eso no cambió, sino que lo que cambió fue la perspectiva epistémica. Digamos, había una fundamentación epistémica más catequística, mientras que ahora hay una fundamentación epistémica más pedagógica, porque ahora la educación religiosa, dice el nuevo programa, se entiende como parte de las ciencias de la educación, mientras que antes se entendía como parte de una responsabilidad eclesial. Entonces eso cambia, pero el tema de la persona está presente como está presente y permea toda la cultura y toda la vida cultural de Occidente. Y con respecto a tu pregunta, Laura, sobre la relación o diferencia entre el personalismo eh, humanista, así lo llama el programa, más bien debería ser el humanismo personalista, porque no hay personalismo que no sea humanista, pero sí hay humanismos que no son personalistas. Perdón por el juego de palabras, pero no confundir. Pero, digamos, lo primero que hay que decir es que el humanismo intercultural que nosotros en el artículo proponemos no se contrapone al personalismo humanista. Em, el personalismo humanista, el personalismo en general es una forma concreta de comprender la condición humana. No la única, hay muchas formas de comprender nuestra humana condición, entendernos como persona. Es una cosa relativamente reciente, eh, pero no se contrapone el, eh, el personalismo intercultural a este. Es curioso que nosotros nos movemos en ese ámbito. La Constitución de la República menciona 32 veces la palabra persona. Siempre somos descritos como personas, excepto una vez en donde somos descritos como hombre, ¿no? El hombre y la dignidad del hombre, en el artículo 56. Y curiosamente, el primer estatuto político de Costa Rica, la primera constitución que se llamaba así, Estatuto Político de 1830 y 23, 2 años después de la independencia, allí los costarricenses somos descritos siempre como hombres y no aparece la palabra persona. Sería interesante ver en qué momento los costarricenses y las costarricenses comenzamos a ser persona. En esa época todavía no éramos personas, ni siquiera ciudadanos, no aparece la palabra ciudadanos o ciudadanas. Entonces, es el, el- el humanismo personalista, como se desprende del mismo programa de educación religiosa y de la bibliografía, por ejemplo, si uno ve la bibliografía, es uno de los muchos humanismos que germinaron en Europa en el siglo XX, así como también el humanismo, por ejemplo, existencialista o el humanismo nihilista o el humanismo, qué sé yo, martiniano de la dignidad humana, como dice Rodolfo Orné Betancourt, o los humanismos vinculados a las teologías y filosofías de la liberación, o el humanismo ecofeminista, o el humanismo del proletariado. Entonces el humanismo no se contrapone a ninguno de ellos, ni quiere sustituirlos. El humanismo intercultural no es una ideología o una teoría de la condición humana, sino una apuesta por renovar el humanismo
desde el diálogo de las diferentes memorias de humanidad. Es decir, no se trata de excluir o de romper con algunas, sino más bien de agruparlas para el diálogo, ¿no? Fernández Betancourt, por ejemplo, habla de invitar a transitar como aprendices de humanidad los caminos de humanización de las tradiciones culturales y religiosas del mundo, incluido el personalismo, para poder acaso, dice él, llegar a vislumbrar lo humano en su enteridad universal. Es una cita que está en el artículo que nos convoca. Digamos, otra característica de este humanismo intercultural es que nace del convencimiento de que el entendimiento de lo que es lo humano está más allá de teorías y de academicismo, ¿no? Raúl Fernández Betancourt lo expresa diciendo que frente a ese mecanicismo y racionalismo instrumental, se parte de la convicción de que eh, de la condición humana no entienden solamente los saberes cientificistas sancionados como válidos por el cientificismo y el tecnologicismo. Dice él, de la condición humana saben también las religiones, las sabidurías ancestrales, las narrativas del sentipensar, la metafísica, la poesía. Imaginen ustedes un proceso de educación religiosa en diálogo con los humanismos que están, por ejemplo, en la poesía de Jorge de Bravo o de Ana Cristina Rossi, ¿no? En La Loca de Gandoca, ¿no? ¿Cuál es el humanismo que hay allí? En dialogar con esos otros humanismos. Eso es lo que busca lo que llamamos un humanismo intercultural. Este humanismo intercultural se muestra crítico, por ejemplo, a lo que Raúl Fernández Betancourt llama la desorganicidad, o sea, la ruptura con los mundos de vida de los que somos parte. Eh, es crítica frente a la universalización y canonización de una única forma de comprender la condición humana. Ser persona es una forma de comprender la condición humana. No ha existido siempre. En la Biblia no existe el término persona, aunque las traducciones tienen que acoplarse y utilizan la palabra persona, pero es un término que no aparece. Entonces, canonizar, universalizar una única forma y sobre todo desvincular o deslegitimar o invisibilizar otras formas de comprender la condición humana, por ejemplo, propias de la cultura, de la literatura, de las culturas de los pueblos indígenas, etc. Eso puede resultar en una forma de violencia cultural. La, mm, el humanismo intercultural es crítico al cierre de las posibilidades de consultar y dialogar con otras memorias de humanidad. Y es crítica, por ejemplo, en el último trabajo de Raúl Fernández Betancourt y en línea con estos textos publicados por el Vaticano en estos días, es crítico a los transhumanismos y a los proyectos de sustitución de lo humano, ante lo cual propone vindicar un humanismo consciente de la finitud de la condición humana. Un humanismo que eh, rescate las muchas visiones del hombre generadas, del ser humano, de los hombres y de las mujeres generadas en los distintos mundos de vida y ser capaces de consultarlos, de conocerlos y de agradecerlos. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, vamos a continuar en esta línea, ahora preguntándole a nuestra colega, a Katia Castro. Ustedes mencionan en el artículo lo que denominan los ecofeminismos de inspiración cristiana e incluso la casa común de la que hablaba el Papa Francisco. ¿Cómo se aterriza este lenguaje, a menudo considerado de vanguardia o político, en la práctica cotidiana de una asignatura como educación religiosa que históricamente ha sido vista como tradicionalista y bueno, y máxime en Costa Rica?
Muy buenas noches para todos y para todas. En especial quiero enviar un saludo a las personas estudiantes que están convocados, ¿verdad?, para participar en este evento. Y este tema me parece que es muy pertinente en el momento actual en el que estamos viviendo. Y bueno, entonces darles la cordial bienvenida a todas las personas que están en este momento participando del evento y a quienes posteriormente lo pueden revisar, ¿verdad? Y consultar. Entonces, bueno, mi aporte me gusta mucho, es como mi área, ¿verdad? Es mi playa, donde me siento muy cómoda hablando de esta visión del ecofeminismo, porque soy feminista y porque hay una línea, digamos, muy fuerte entre esta reflexión de la violencia que ejerce el patriarcado, que ejerce el capitalismo y que muchas veces ejercen los discursos religiosos en contra de las mujeres, pero también en contra de los ecosistemas. Hay entonces una relación muy estrecha entre esta destrucción y esta negación de las voces y los derechos de las mujeres, que también se pueden ver reflejadas en la violencia que se ejerce contra la tierra, contra los recursos, contra la contaminación del agua, contra el acaparamiento, ¿verdad?, de las cosas que están para el bien común. Y creo que esto tiene como un aterrizaje bastante claro, ¿verdad?, y contundente, porque hace apenas 6 años estábamos en medio de una pandemia que creo que todavía nos golpea, ¿verdad? Y tiene consecuencias emocionales y físicas para muchas personas. Y es precisamente en esa condición, ¿verdad?, de vulnerabilidad en la que se vio el planeta entero. Y bueno, por supuesto que también haciendo énfasis en que para todas las personas no es lo mismo, no fue el mismo sufrimiento, las condiciones socioeconómicas son desiguales, ¿verdad? Y hay que tenerlas presentes. Pero entonces en medio de esa crisis ecosocial, como la llaman algunas autoras, ¿verdad? Donde tenemos condiciones entonces de planetarias, ¿verdad? Que están golpeando duramente la vida de las personas y la vida de los seres no humanos. También tenemos una crisis económica por el acaparamiento, por la injusta distribución de las riquezas que se generan y que están generadas por el esfuerzo y el trabajo de miles y miles de personas, de millones, a las que no se les retribuye, ¿verdad?, como debe ser, todo el esfuerzo que ponen. Entonces, bueno, creo que eso es como un marco así muy general de cómo los ecofeminismos van a hacer un aporte, ¿verdad?, a esta reflexión sobre el desgaste, sobre el deterioro, sobre cómo la vida está en peligro y la vida viéndola desde una perspectiva más amplia, ¿verdad? No solamente la vida de los seres humanos, sino los elementos mismos que hacen posible que la vida exista, ¿verdad? Si hay disponibilidad de agua potable para todos y para todas, y la situación de la tierra, ¿verdad? La calidad de la tierra, que no esté o que esté contaminada por agroquímicos y demás. Entonces, creo que en estos días, ¿verdad? Todos hemos sufrido de bochornos y de calores, ¿verdad? Porque también se está evidenciando que hay una crisis con el cambio climático, aunque algunas potencias y algunas personas lo nieguen y no lo quieran asumir, ¿verdad? Porque hay detrás intereses económicos muy fuertes. Entonces, bueno, esta visión entonces de que hay una crisis económica y social y cultural, nos lleva a pensar y a debatir y también a denunciar que la vida de algunos grupos y en ellos, digamos, las mujeres se ven afectadas mayormente porque hay una condición histórica y cultural que nos ha colocado en una posición de desventaja frente
al acceso a los recursos, al acceso a los liderazgos, al acceso a los puestos de toma de decisión. Y entonces cuando eso toca la vida de las personas, ¿verdad? No es una reflexión, no es una teoría que esté por el aire, sino que toca la vida de las personas. Conocemos personas que perdieron sus trabajos, que perdieron sus fuentes de ingreso y que aún no se recuperan, ¿verdad? Y la crisis entonces, aunque ya no tenemos confinamiento y han cambiado algunas de las condiciones de la época propia de la pandemia, las repercusiones que se tuvieron en ese momento persisten. Y eso se podría visualizar, digamos, con mucha contundencia en los salones de clase, en la vida de las personas docentes, en la vida de las vecinas y los vecinos, porque los escuchamos, porque sabemos del sufrimiento que se genera esta crisis ecosocial que vivimos. Entonces, hay un llamado, para mí sería, ¿verdad?, de parte de esta postura ecofeminista, de mirar entonces el dolor de la vida de las personas concretas y no decirlo de una forma generalizada, sino, bueno, y creo que este es uno de los principios, ¿verdad?, del ecofeminismo, es hablar desde la experiencia y la vivencia de las personas concretas. Y esto también lo quiero hilar, ¿verdad? Lo quiero tejer con este otro concepto de la casa común, que aunque, bueno, decimos que es del Papa Francisco, en realidad yo diría que el Papa Francisco plagió el término, porque al menos en Costa Rica tenemos, ¿verdad?, dos pueblos indígenas, los Bibris y los Cabécares, que conciben el universo como una gran casa cónica, ¿verdad? Entonces es una metáfora que imagino que en otros contextos, ¿verdad?, en otros países, los pueblos indígenas también podrían coincidir con esta visión. Y a mí me parece una sabiduría profunda, ¿verdad?, bellísima, concebir que el universo es como una gran casa y entonces lo que pasa en esa casa, aunque sea en el último rincón, aunque sea en la bodega, ¿verdad?, tal vez no la sala, ¿verdad?, que es tal vez el lugar donde mayor énfasis ponemos para embellecer, porque ahí acogemos a las visitas o la cocina, ¿verdad?, o las habitaciones. Cualquier cosa que pase, ¿verdad?, si hay una entrada de agua, si hay una conexión eléctrica también en mal estado, por ponerlo en términos, digamos, actuales, pues entonces la casa toda podría estar en grave peligro. Entonces creo que, bueno, ¿cómo se aterriza este lenguaje? Yo creo que lo podríamos visualizar, ¿verdad?, de formas muy, muy concretas según el lugar donde estemos, ¿verdad? Si estamos en zona costera, si estamos en zona fronteriza, si estamos en barrios urbano marginales, cómo es la condición, el acceso al agua, el acceso a un lugar para el desestrés, ¿verdad?, para el disfrute. Tenemos parques seguros, tenemos en las mismas escuelas, ¿verdad?, cómo son los espacios de juego para los niños y las niñas, todo cementado, nada de verde, nada de árboles, nada de contacto con animalitos silvestres. Entonces, el manejo de los desechos que hacemos, qué consumimos, dónde lo depositamos. Creo que a mí me vienen como muchísimas ideas, ¿verdad?, de cómo incorporar estas reflexiones ecofeministas y de la casa común en el diario vivir, ¿verdad? Que no se quede en una idea abstracta, sino pasarlo por el cuerpo, pasarlo por la vivencia y hacer, digamos, de este discurso, de esta narrativa, una reflexión que nos ayude y que nos favorezca a impulsar el bienestar de las personas y sobre todo, por supuesto, de las que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, personas migrantes, personas, familias encabezadas por una mujer, ¿verdad?, que van a tener casi siempre mayores dificultades para un trabajo
con mayores posibilidades, ¿verdad? Con mayores ingresos y las personas de las comunidades indígenas también por su lejanía tienen menos posibilidades de tener acceso al internet o a buena bibliografía o buenos materiales. Entonces, hay que tener como una visión muy amplia, ¿verdad? Sobre esto. Después podríamos tal vez profundizar un poco más. Muchísimas gracias, Katia. Sí, me parece muy importante esta contextualización que has hecho, especialmente para las personas estudiantes de educación religiosa, porque eso les permite, ¿no? Pues sí, aterrizar este lenguaje pensando en poblaciones específicas con las que van a trabajar o ya están trabajando. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta a Annelise en esta siguiente ronda, pero antes de eso nada más recordarles, ¿verdad? Si alguien se acaba de conectar en este momento, que estamos en este conversatorio virtual coorganizado por el Observatorio de lo Religioso y por la revista SIWO. Estamos hablando sobre la propuesta de humanismo intercultural para la educación religiosa costarricense, que esta propuesta parte de un artículo que publicaron nuestras invitadas y nuestro invitado de hoy en la revista SIGU. Y bueno, ahora continúo con Nelis. Yo quería preguntarte, Nelis, bueno, en el artículo ustedes utilizan el verbo atisbar, que es un verbo muy bonito, dicho sea de paso, para describir la intención de ejercer una mirada que escudriñe la diversidad de creencias. ¿En qué medida esta vigilancia pedagógica, si le podemos llamar así, protege a la persona estudiante de la intolerancia y cuáles son los límites éticos también de la persona docente al ejercerla en un aula diversa? Pensando también, amarrándolo con esto que decía Katia, ¿verdad? Con esta diversidad de contextos, pues también ¿cómo le hacemos con esta vigilancia pedagógica? Gracias, Laura. Solo quería recordar que ese verbo atisbar fue una inspiración de nuestro colega Mario, que está ahí. Él fue el inspirador y también estoy de acuerdo con usted que es un verbo muy, así, muy poderoso, ¿verdad? Muy bonito, muy interesante. Y en ese texto que ofrecemos como recurso de profundización, ¿verdad? Afirmamos que el reconocimiento de la diversidad humana también encuentra límites en una propuesta como el Programa de Educación Religiosa de 2024. ¿Por qué? Porque tiene una etapa confesional y una segunda etapa que, aunque hace referencia a las distintas culturas y tradiciones religiosas, presupone una antropología cristiana, desde la cual es atisbada la diversidad. Entonces, ese verbo atisbar no es inocente. Entonces, remite una mirada prudente, vigilante, que observa, ¿verdad? La diversidad sin entregarse plenamente a ella en ese contexto. En el plan pedagógico, esa vigilancia puede tener sentido de proteccionismo, cuando busca evitar expresiones de intolerancia, discursos de odio, prácticas que vulneran, por ejemplo, la dignidad humana dentro del aula, en torno a las personas que ahí están. Pero después de comprender bien su pregunta, yo creo que es más oportuno hablar sobre desafios do que sobre limites éticos de las personas docentes en clase. Porque en mi trabajo con la formación de profesores de educación religiosa, profesoras y profesores, yo visualizo una persona docente que está delante de un grupo de estudiantes que representa una diversidad de creencias dentro de ese espacio. Y desde mi experiencia sé que ni siempre esas personas docentes aún en formación están entrenados suficientemente para reconocer y para lidiar con esa diversidad. Entonces, la persona docente y educación religiosa tiene lacunas en su formación hacia la diversidad. Eso se debe reconocer.
como parte de una crítica interna a nosotros que formamos personas docentes para la educación religiosa. Entonces, el desafío consiste en que alguien no bien formado para trabajar con la diversidad se depare o se enfrente con un salón de clase diverso al que no está preparado para afrontar. Y otro desafío es cómo dirigirse a la diversidad misma, no desde un ámbito o plataforma o lentes, ¿verdad? De determinada institución religiosa, sino ir al encuentro de la diversidad desde la propia diversidad. Então, sobre isso, eu estava pensando quando me estava preparando para participar hoje, e eu pensava também que um caminho pedagógico, como uma resposta, como uma proposta, é a própria escuta, porque a diversidade está delante de la persona docente. Escuchar a la diversidad a partir del grupo que compone del estudiantado es un camino pedagógico. Por eso que sigo considerando mejor hablar de desafíos éticos que límites éticos, porque el desafío ético es la capacidad de escucha en salón de clase, la preparación de un material didáctico y de la mediación pedagógica, eso que Katia y Mario colocam sobre percibir esta realidad. Entonces, ese material didáctico tiene que ayudar y tiene que partir de la realidad de cada persona que está ahí, de la realidad del contexto nacional, de la realidad de pobreza, de dolor, de miseria que viven las personas, de abandono. Y esta realidad, esa lectura de la realidad debe estar junto con esta escucha de la clase, con esa escucha de la diversidad presente en la clase. Entonces, la lectura de la realidad, desde mi punto de vista, es un punto de partida de cualquier tema que se debe abordar en la clase. Y no puedo dejar de hablar sobre los procesos evaluativos también, que son una extensión de la propia clase y que también deben ser visibilizados de acuerdo con una lectura de humanismo que ve las personas humanas no como un valor sumativo, ¿verdad? En cual se aprueba o desaprueba. Entonces, esos puntos que paso aquí, entonces, necesitan que se mire el espacio o el papel de cada rol, de cada persona docente, como un rol de cuidador de ese espacio educativo, para que esa pluralidad de creencias y opciones éticas no deriven en tapar los oídos, no escuchar, o peor, en excluir, en discriminar ou silenciar delante de algum tipo de violência simbólica que pode surgir, ¿verdad? Entonces, es un espacio de vigilancia en la cual la persona docente tiene que estar muy acuerpado para afrontar en este espacio de educación religiosa. Muchísimas gracias, Nelis. Creo que esto que has planteado también, ¿verdad? En cuanto a la dificultad de establecer límites, pero también de los desafíos que se presentan, es muy importante también como tenerlo ahí cerquita. Y yo creo que justamente en relación con los desafíos, vamos a continuar el tema con Mario. Quisiéramos saber, bueno, el programa de educación religiosa 2024, Mario, propone una primera etapa basada en la antropología cristiana y una segunda en la antropología como ciencia social. ¿Usted como especialista prevé algún tipo de fricción epistemológica o metodológica, tal vez apuntando un poco más a lo que decía Nelis, para la persona docente que debe navegar entre estos dos enfoques en un mismo ciclo?
Sí, bueno, antes de responder y en vista a que esto también es una conversación y Exacto. luego viene un momento de conversación, antes de que se me olvide, quisiera reaccionar brevemente a la intervención de Katia en la medida en que ese, ese humanismo ecofeminista, por ejemplo, es otra visión de ser humano, mucho más comunitaria, por ejemplo, que el personalismo. Eh, y de hecho, desde los ecofeminismos se han generado críticas al personalismo por su antropocentrismo y por el dualismo, que todavía arrastran. Lo que quiero decir es que esa visión, esas otras visiones quedan invisibles en el programa de educación religiosa. Ese es el corazón, digamos, del artículo. El hecho no de negar el valor del personalismo, que en esa atmósfera cultural, conceptual nos movemos, sino la incapacidad de dar pasos para acoger esas otras visiones. De hecho, el programa invisibiliza algunas temáticas muy vindicadas por los ecofeminismos relacionadas con la sexualidad. Por ejemplo, no aparece la palabra sexualidad. En eso, el anterior programa sí lo incluía, el tema de la sexualidad, la corporeidad, eh, género. De alguna manera estaba, por lo menos sexualidad. Ahora no aparece, desapareció. Entonces esos otros humanismos más sensibles al cuerpo no aparecen. Y es la crítica que hacemos en el artículo, la incapacidad de dialogar con esas otras visiones de ser humano. Y tu pregunta concreta, eh, yo quisiera, cuando hablas de las dos etapas, a mí lo que me inspira es a hablar, para responder también a tu pregunta, de los modelos de educación religiosa que hay en el programa. Por ejemplo, hablaba de esa etapa co- confesional, o sea, hay una etapa inspirada en la antropología cristiana, que dices, y, y que es llamada así explícitamente confesional, ahí centrada en una antropología cristiana basada en mensajes cristianos y en principios cristianos. Ese es un modelo, está allí muy claramente. Eh, hay algo curioso que es lo que yo quiero acentuar. El texto dice muchísimas veces principios cristianos o universales. En este o universales yo veo un segundo modelo, que es el modelo neutral. Lo universal es neutral. No me inclino por los cristianos ni por otros. Entonces, el texto como que quiere remediar el tener que soportar todavía un modelo confesional añadiendo la palabra universal, ¿no? El adjetivo universal revela entonces un segundo modelo, que es el modelo neutral, presente en el voto 2023-2010 de la Sala Constitucional, que dice que en materia eh, religiosa, la educación costarricense es neutra. Entonces, ese modelo está allí en O universales. La neutralidad es un intento de superar la contradicción que implica la confesionalidad. El hecho de tener una etapa confesional tiene muchas contradicciones. Contradice la Constitución de la República, que en el artículo 1 dice que somos un país pluricultural. Las religiones son producciones culturales, entonces hay una contradicción. Contradice el carácter republicano de Costa Rica. Lo dice también el voto de la Sala Constitucional. Somos un país republicano. Rex pública implica no adhesión a ninguna creencia, a ninguna doctrina. Contradice la diversidad religiosa que vemos con solo abrir los ojos. Y contradice la interculturalidad, que es un elemento transversal del mismo programa, ¿no? En varias ocasiones, un elemento transversal y explícitamente en la página 79, creo que es donde está de manera más evidente, se indica que el enfoque intercultural atraviesa todo el programa, no solo la segunda etapa.
Entonces, eso, lo confesional, creo que debería ser entendido o interpretado como algo que tenemos que tolerar por ahora, como una forma de conectar con la tradición con la cual no podemos romper del todo tan bruscamente. Y eso creo que se puede demostrar reconociendo una evolución que ha habido en la historia de la educación religiosa costarricense, porque hemos pasado, por ejemplo, de lo catequístico doctrinal a lo catequístico antropológico. Por ejemplo, mi infancia, la educación religiosa, eh, prácticamente ni había, porque era la doctrina. La maestra de religión era la misma catequista. Entonces, y las mismas preguntas y respuestas eran en uno y otro lugar. Entonces, ese modelo doctrinal pasó en algún momento a un modelo eh, de catequesis antropológica, des- en donde no era tan doctrinal, ya no era de preguntas y respuestas. Yo lo viví eso, por ejemplo, recuerdo en el año 1979, cuando en la clase de religión estudiamos el documento de Puebla, la verdad sobre Cristo, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre la iglesia. Ya no era doctrinal, sino un poco más antropológico. Luego se pasó de lo catequético antropológico a lo confesional católico con apertura a la diversidad, que es el plan anterior de 1994. Es todavía una catequesis antropológica, eh, más bien confesional católico, pero con apertura a la diversidad. Y de eso se pasó a lo que tenemos ahorita, que es de lo confesional católico a lo multiconfesional, que se habla de mensaje cristiano, ya no católico, y de lo confesional al diálogo interreligioso en la segunda etapa. Entonces, esa evolución es muy interesante estudiarla. Y creo que es un desafío reconocer esa mutabilidad que ha habido, esa, digamos, evolución. La enunciada antropología como enfoque social para la segunda etapa en realidad queda invisibilizada en la referencia a la diversidad de creencias y convicciones. Queda visibilizada más bien en esa referencia a la diversidad de creencias y convicciones, pero lleva dentro la adopción de una ética de matriz católica, una ética personalista, una bioética personalista, por ejemplo, de la cual se habla mucho en el programa, que puede conducir a moralismos. Entonces la persona docente debe aprender a navegar en esa educación religiosa en la que coexisten diversos modelos complementarios a veces y contradictorios eh, y con diversas acentuaciones. Muchísimas gracias, Mario. Realmente muy esclarecedor todo lo dicho. Y ahora, bueno, en realidad con esto regresamos a algo que ya había mencionado, ¿verdad? Rápidamente, Nelisa, al inicio, pero sin lugar a dudas es muy importante en términos generales para el Estado-Nación. Queríamos preguntarle a Katia, el artículo, ¿verdad? Que ustedes han publicado en la revista SIGUO menciona la reforma constitucional de 2015 que declara al Estado costarricense como pluricultural y multiétnico como un eje transformador. ¿Cómo logra este nuevo programa entonces evitar que la antropología cristiana que lo inspira termine invisibilizando otras espiritualidades o cosmovisiones que también forman parte de esa identidad cultural? Bueno, esto se enlaza también con lo que venía explicando Mario. Eh, ¿Podrías ampliarnos desde esta perspectiva, Katia? Bueno, es un poco complejo, ¿verdad? Porque creo que hay como una contradicción que no sé en la práctica realmente cómo las personas docentes, bueno, yo fui docente de educación religiosa hace muchos años, en primaria, también en secundaria, y me pongo a pensar cómo,
cómo hacen las personas docentes, digamos, en este momento para lidiar con esta situación, ¿verdad? Porque es realmente muy ambigua. Por un lado, yo pensaría, bueno, voy a citar aquí a Rita Segato, que habla de una concepción de cultura como un elemento costumbrista y esencialista, que impide ver la dinámica compleja y constante de la disputa entre elementos que se quieren imponer, ¿verdad? Que son hegemónicos. Y yo creo que aquí, tanto en la educación como en el cristianismo y en el catolicismo mismo, hay elementos que son hegemónicos, ¿verdad? Que se imponen, que impiden ver esas otras visiones, y aunque la modificación que se hizo en el 2015 al artículo primero es una deuda histórica, ¿verdad? Para poner en evidencia o para poner formalmente, ¿verdad? Incluirlo en la Constitución, algo que es evidente en la cotidianidad. Pero eso que pareciera que es evidente, ¿verdad? En realidad no lo es, porque ¿cuánto cuesta ver que hay esa diversidad en las comunidades, en los salones de clase, ¿verdad? Porque esa homogenización está tan inculcada, ¿verdad? Somos costarricenses, todos somos católicos, todos somos heterosexuales, todos somos meseteros, ¿verdad? Ese mito mesetero creo que lo tenemos demasiado introyectado, inclusive hasta para las personas que no son de la meseta, ¿verdad? Es también como muy lamentable ver que personas de otros contextos pues repiten, ¿verdad? Porque está totalmente como en el ADN cultural, que así somos, ¿verdad? Y yo creo que esta narrativa la podemos ver también en el presente, ¿verdad? Político del país, donde se hace una alusión constante de que tenemos que mantener una identidad y que esa identidad pues entonces está en esta concepción, como dice Rita Segato, sobre todo anclada en un elemento como esencialista, ¿verdad? Sin ver toda todo y el conflicto que hay, ¿verdad? Porque lo podemos inclusive mirar hasta dentro de nuestro propio espacio familiar, donde no todas las personas van a seguir ni la ideología política, ni tampoco la espiritualidad, ¿verdad? Con la que nos criaron en la familia. Entonces, todos estos cambios hay que bregar con ellos, y yo sí me pregunto, bueno, y sería muy interesante posteriormente hacer un conversatorio, ¿verdad? Para ver cómo se ha desarrollado, cómo se ha implementado, cuáles son las dificultades o cómo han resuelto las personas docentes esta ambigüedad que se presenta en el programa mismo, ¿verdad? Cómo se puede navegar, ¿verdad? Cómo reman las personas docentes con esta situación, ¿verdad? Estamos entonces, por un lado, con bueno, ya son muchos años, ya son, ¿verdad? Desde el 2015, que se introduce esta modificación en el artículo, pero bueno, ya sabemos que a veces la práctica cultural no siempre va encaminada con los cambios de la legislación en este campo y en cualquier otro, ¿verdad? Está ahí, mucha gente ni cuenta se da. Yo esperaría tal vez que los docentes de educación cívica, de estudios sociales, ¿verdad? Enfaticen el que eso sucedió, y no solo eso, sino las implicaciones prácticas que tiene el que ese artículo se haya modificado. Yo me di a la tarea de hacer como un pequeño recorrido, ¿verdad? Y pensar, bueno, en 1994, que también ya hace sus años, se modificó una efeméride, ¿verdad? Que era conocida como el famoso Día de la Raza. Se cambió por el Día de las Culturas, en un intento, ¿verdad? Por visibilizar los aportes de otros grupos culturales presentes en el país. Pero lastimosamente, pues esto, digamos, como que la parte más folclórica es lo que yo miro que se realza, digamos, en los actos cívicos, en las celebraciones
escolares. Y creo que esto, digamos que es una falta grave, ¿verdad? Porque, bueno, creo que a mucha gente, inclusive la parte de la interculturalidad, digamos, en la parte gastronómica, qué rico comerse una pupusa o qué rico, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de comida, nos da un cierto interés o vamos a otro país, visitamos otra cultura y entonces compramos algunos objetos, ¿verdad? Que representen, que la gente pueda, que podamos mostrar que estuvimos en otro lado, que tenemos un cierto tipo de apertura, o inclusive hasta vestimos, ¿verdad? Y las niñas y los niños en las escuelas, creo que es una de las, bueno, es parte de esta fiesta, ¿verdad? Pero nadie rechaza, ¿verdad? Ponerle un kimono a una niña, vestir a un niño con un traje de otra cultura, pero creo que estamos todavía como muy lejos de poder entonces aterrizar en lo concreto lo que significa y el compromiso, digamos, que esto implica a nivel ético de asumir esa diversidad, ¿verdad? Bueno, desde 2018 en Costa Rica también se hizo un avance para celebrar el Día de la Persona Negra, ¿verdad? De la cultura negra, que también es un aporte muy importante para la identidad costarricense. Pero bueno, eso a veces queda entonces como por dicha, yo siento como que se va visibilizando más, la gente se traslada para la zona de Limón, ¿verdad? Pero de repente eso también queda así como muy folclorizado y no aterrizamos y no incorporamos, bueno, que además de que esa gente tiene unas canciones y unas comidas que disfrutamos porque vamos y por el rice and bean y por la bebida que nos refresca tanto y que disfrutamos, que esas personas también tienen visiones de mundo, ¿verdad? Y tienen espiritualidades que son ancestrales, que vienen de África y que están ahí en una combinación, ¿verdad? Con tradiciones también cristianas. Bueno, y también me pareció súper importante y además para mí, la verdad fue que fue novedoso que desde el 2019 también hay un decreto para celebrar la cultura china, ¿verdad? Y que somos el primer país en Latinoamérica que tiene por decreto un día como tal, ¿verdad? Y entonces la celebración pues es sobre todo relacionado con el Año Nuevo Chino, que, que está más o menos como a finales de enero y mediados de febrero. Y entonces como que tenemos muchos recursos, yo pensaría, ¿verdad? De repente a nivel de legislación para poder impulsar estas cosas. Ah, bueno, también tenemos el Día de la Persona Indígena, ¿verdad? Que está como decreto desde el año 1971, o sea, no es de ayer, pero sabemos que también hay una folclorización. Entonces, pensamos a los indígenas con taparrabo, si vemos a una persona indígena usando celular o queriendo estudiar, inclusive me pareció un ejemplo para traer acá, ¿verdad? Como algunas personas que se manifestaron en la Asamblea Legislativa con sus trajes indígenas fueron atacados duramente en redes sociales porque diciendo, bueno, ¿y qué hacen estos aquí? ¿Verdad? ¿Por qué están contra el proyecto de armonización eléctrica? Porque los queremos dejar como piezas de museo, no los vemos como personas que tienen problemáticas de acceso a los recursos y cuando estamos hablando de las realidades actuales de estas poblaciones, las vemos solamente como una celebración, digamos, sin pensar en el contexto y las problemáticas puntuales que estas poblaciones viven. Y eso solo para mencionar lo que está respaldado por la ley, ¿verdad? Pero bueno, tenemos muchísimas personas de toda Centroamérica, muchísimas personas de los países del sur. Bueno, aquí tenemos una compañera representante, ¿verdad? De uno de esos países del sur, pero igual también aquí cabe esta otra visión que tenemos de los extranjeros, o sea, cuáles extranjeros son bien aceptados, ¿verdad? Y aquí creo que también vale recordar aquel término, ¿verdad? De la porofobia, o sea, son
los migrantes pobres o son los migrantes europeos o estadounidenses, que además también eso es, ¿verdad?, un mito de que todos tienen recursos. También hay mucha pobreza, mucha discriminación, y cómo esto muchas veces se invisibiliza, ¿verdad? Si ni siquiera hacemos caso de estas conmemoraciones, de estas efemérides que quieren hacer, de sellar, ¿verdad?, una situación, ¿verdad?, un vacío histórico que tenemos de no reconocimiento de la presencia de estas comunidades humanas, culturales, con sus aportes, no solo, ¿verdad?, vuelvo a insistir, en las cuestiones de alimentación y cantos y demás, sino en sus visiones de mundo, en sus espiritualidades, en sus sentidos, en sus búsquedas de sentido de vida, desde sus tradiciones de origen, ¿verdad? Que también, pues, aquí tampoco quiero ser purista, que se han mezclado, que han cambiado, que han mutado, ¿verdad? Que se han fusionado, que hemos adquirido elementos unos de los otros, porque ni la misma religión judio-cristiana tiene esa pureza con la que muchas veces se quiere presentar, ¿verdad? Somos el fruto de una mezcla de visiones, de todas las visiones religiosas del Oriente Medio y después todas las fusiones que se han venido haciendo posteriormente. Entonces, me parece que hay muchísimo que conversar, muchísimas cuestiones que plantear y, y bueno, y sobre todo, ¿verdad?, pensar cómo las personas en las aulas, las personas docentes, se enfrentan con esta realidad y cómo navegan, ¿verdad?, estas olas que son bruscas muchas veces. Muchísimas gracias, Katia. Bueno, ahora abrimos un espacio de conversación entre ustedes antes de que yo los siga acribillando con preguntas. Si quieren justamente comentarse, preguntarse entre ustedes o como ya había hecho Mario también, como, ¿verdad? Retomar a propósito de lo que decía Katia o de lo que decía Annelise. Yo todavía tengo preguntas, pero... No, yo con respecto a esto último que dijo Katia es muy interesante porque esas diversas culturas tienen sus formas concretas de concebir la condición humana, la humana condición. Y muchas de esas, en muchos idiomas de pueblos indígenas, la palabra persona la traducen como persona porque no encuentran en su lenguaje una, una palabra adecuada para entender, para expresar eso que nosotros llamamos persona, porque el ser humano no es persona, es otra cosa. En el artículo pusimos un ejemplo, ¿no?, de la cultura eh, del pueblo indígena Quechí, no, quiché, de los quiché en Guatemala, ¿no? Donde un colega con el que tenemos contacto, los tres acá en el grupo, nos explicó cómo entienden al ser humano y no tiene nada que ver con personas, tiene que ver con la relación con, con el sol, por ejemplo, con el tiempo y con el espacio. Es algo mucho más complejo que persona que alude más bien al individuo que suena por sí mismo. Eso significa literalmente persona, que hace referencia a la máscara a través de la cual se emite el sonido, la voz en el teatro griego, ¿no? Entonces, eso no tiene traducción en otras lenguas. Entonces, esa diversidad cultural de la que dice Katy es también un desafío para dialogar con otros humanismos, con otras formas de comprender la humana condición. Bueno, Sí, nada sobre más, eso, perdón, Kat, no, sí, no, sobre solo eso para también. recordarle al público que nos está oyendo, viendo, que si tienen comentarios o preguntas, se animen a enviarlas a través de la red social del observatorio. Ya, te dejo hablar, perdón. Gracias. Sí, siguiendo con esta temática, porque a mí me parece muy relevante. Bueno, estamos frente a una corriente de individualismo, ¿verdad? Que rompe todos los vínculos comunitarios y no es solamente una nostalgia, ¿verdad? Por el pasado que fue mejor, sino porque es una realidad que hizo posible la sobrevivencia de los grupos humanos.
¿verdad? Tenían, si hacemos como un recorrido, bueno, las posibilidades de que en una comunidad la gente pudiera sobrevivir, y voy a poner un solo ejemplo porque hace unos días se comentó aquí en mi pueblo lo que significaba una persona picada de culebra, ¿verdad? Que muchas veces para que esa persona pudiera llegar al centro de salud, le llamaban la unidad sanitaria, sin una calle, sin un carro que transitara, solo era posible porque habían personas, al menos unas 8 personas, que se pusieran a disposición de la persona que estaba picada de culebra para, con unas varillas, hacer una hamaca y poder llevar a esa persona, ¿verdad? Poder llevar a esa señora, niño, campesino, ¿verdad? Que estaba en el campo. Y, y ahora entonces, digamos, eso, un ejemplo así como muy de salvar la vida, ¿verdad? Porque la urgencia, la posibilidad de que una persona sobreviva, tiene mucha relación con que le apliquen el suero, ¿verdad? Antiofídico para que se pueda evitar la muerte de esa persona. Y resulta que, bueno, ahora tenemos muchos carros, tenemos muchas condiciones y sin embargo a veces las personas inclusive se mueren en su propia casa porque viven solas y porque no tienen esa red de apoyo para poder pedir la ayuda y para que haya también la disponibilidad de que las personas alrededor dispongan de ese tiempo, ¿verdad? La gente dejaba tirado su trabajo, su milpa, su frijolar, ¿verdad? Entonces, para poder asistir a esta emergencia que se estaba dando o, bueno, la asistencia a los funerales, ¿verdad? Que eran en las comunidades, era toda un ritual de acompañamiento, no era solo la familia y lamentablemente ahora pues la gente tiene sus compromisos y se va rompiendo, digamos, o sea, cada quien tiene que resolver su trabajo, su transporte, todo de una manera muy individualista y ese término persona, ¿verdad? A mí me hace como un eco de ese individualismo tan acentuado, digamos, en esta época de este sistema capitalista neoliberal que nos hace, ¿verdad? Que nos hace pensar o que nos hace idealizar inclusive como un individualismo que todo lo puede, que todo lo supera, yo puedo solo, yo voy a salir adelante de esta situación por mi esfuerzo personal y el que no sale adelante es porque le falta un poco de empuje, ¿verdad? Porque nos ponen constantemente bueno, esta persona triunfó con su pequeño emprendimiento o esta persona salió de la pobreza porque tú, ¿verdad? Pero siempre ejemplos individuales de una persona que logra una meta, que logra romper con la pobreza, que logra romper con cualquier situación que esté afectando su vida. Y eso, bueno, estaba también recordando una autora española que en el 2018 escribió un libro que se llama La fantasía de la individualidad, porque realmente es una fantasía y es una fantasía que además afecta la posibilidad de la sobrevivencia a futuro, bueno, la presente y la futura, ¿verdad? Y eso conecta mucho, que fue con algo que me quedó pendiente en el tintero, con el tema del ecofeminismo, y es precisamente sostener esa red de vida, ¿verdad? Nadie puede por sí solo resolver ni sus necesidades físicas, ¿verdad? Necesitamos cada día ir a comprar los frijoles, las frutas, lo que nos comemos, y eso trae detrás toda una cadena. ¿Quién lo produce? ¿Quién lo transporta? Si hay las condiciones o si tenemos que importar esos productos y poniendo en riesgo nuestra salud porque no sabemos exactamente la proveniencia de esos productos, porque en otros países se pueden aplicar cosas que aquí están prohibidas, y también poniendo en riesgo nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, o sea, yo no puedo dejar de pensar y también quiero recordar a Lorena Capnal, ¿verdad? Feminista comunitaria de Guatemala, que acuñó este término de cuerpo-territorio, porque entonces este cuerpo
este cuerpo individual de esta persona está en el contexto del territorio donde vive, donde se desarrolla o donde no se desarrolla o de donde es expulsada por este capital extractivista. Y entonces, ¿verdad? El uso de este concepto persona, a mí me suena también que nos desconecta, digamos, de vivencias comunitarias, que no solamente ya son difíciles en la zona urbana, ¿verdad? Donde la gente poco se conoce, poco se conecta, pero también lo que está pasando en las comunidades un poco más rurales. Yo vivo en Puriscal, ni siquiera en el centro, y aquí todo el mundo salimos corriendo en la mañana, cada vez más temprano, porque las presas nos impiden llegar con tiempo a nuestros compromisos laborales y de otra índole, y se va desconectando, digamos, se va destruyendo ese tejido que al final es romper esa religación, ¿verdad? Que de ahí viene inclusive la palabra religión, o nos quita ese vínculo plenamente humano hasta del saludo y de la conexión de mirada, ¿verdad? Porque todos estamos sumidos en el celular o tratando de descansar un poco en el autobús. Entonces, sí pienso que es muy importante este énfasis, ¿verdad? Que hace Mario de desenmascarar, digamos, lo que ese término persona encierra, porque podría ser una trampa, ¿verdad? O es una trampa porque se combina de una manera nociva con este otro enfoque individualista de esta cultura en la que estamos sobreviviendo. Muchas gracias, Katia. Yo voy a aprovechar entonces para hacerles algunas preguntas que teníamos por aquí preparadas. Aquí, bueno, yo les pediría si cada quien pudiera responder, ¿verdad? De lo que considere, ¿verdad? De su expertise sobre el tema. El artículo denuncia que la educación ha tolerado e incluso promovido formas de exclusión. ¿Qué elementos específicos para ustedes del nuevo programa actúan como antídotos reales contra esa injusticia cultural que ustedes señalan en el texto bueno, que Katia justamente ha señalado reiteradamente en esta última intervención? Sim, talvez pudiera mencionar assim de forma muy rápida. Bueno, primero que todo, agradecer a Katia por sempre esse vínculo com o comunitário. Me parece que sem pensar e sem mirar desde lo comunitário, eu creio que os humanismos perdem su sentido. E também recordar lo que nos falou Mário, que el humanismo intercultural es crítico frente a la ruptura con la realidad y crítico también con una única forma de comprender la humanidad. Entonces, hay que reconocer que meter en nuevo programa el humanismo es un intento de antídoto, como se refiere a la pregunta. Sin embargo, el humanismo en singular no es suficiente. Entonces, deberíamos quitar esa tendencia de ver todo en el singular. Deberíamos ampliar esta mirada de sospecha, y eso es una invitación que como profesora, que como formación de profesores de educación religiosa, yo siempre hago al estudiantado, ¿verdad? Siempre la mirada de sospecha frente a lo que tenemos adelante de nuestra, que son los programas. Se puede ampliar la visión de humanismo, sí, no se puede, se debe, los humanismos, y qué tipos, qué diversidad de humanismo. Y otro aspecto que quiero resaltar es la posibilidad de que existe en el programa de educación religiosa con la metodología que ofrece de observar la realidad. Hemos dicho desde el principio de esa conversación la importancia de partir desde la realidad y desde la realidad de las personas que están aquí. Entonces, yo creo que tomar en serio esa metodología con la capacidad de una mirada de sospecha frente al que el programa ofrece,
ampliando los horizontes hacia un humanismo o humanismos interculturales, es una buena propuesta dentro de ese programa. Muchas Sí, yo gracias. pienso Sí, que Mario. el programa tiene potencialidad, digamos, por fortuna, tiene elementos que ayudan a superar las formas de discriminación que, que pudieron darse y que podrían darse todavía. Yo señalo tres. Uno, ese adjetivo universales cuando habla de mensajes o principios cristianos y universales. Ese universales es una salvada. Es una salvada porque ahí cabemos todos, ¿no? El otro es el elemento temático del diálogo intercultural. Si tomamos en serio eso en la educación religiosa, tendremos que aprender a escucharnos. Y ahí entran todas y todos. Y un tercer elemento me parece que es el tema de otro elemento temático que se llama inteligencia espiritual, en el sentido en que me parece que es comprendido correctamente como las búsquedas de sentido de las personas, la capacidad de interpretar lo simbólico de la vida y de comprender las, las sabidurías en donde podemos buscar sentido. El referente, uno lo puede ver en la bibliografía del programa, es Torralba, que me parece un autor que va en esta línea de entender la inteligencia espiritual no como un vínculo a ninguna religión. En el momento en que hay un vínculo, un adoctrinamiento, se acaba la inteligencia espiritual, porque se acaba la búsqueda, ya encontramos. Mientras no haya vínculo con una doctrina, hay posibilidad de inteligencia espiritual, es decir, de búsqueda del sentido en los muchos lugares en donde ese sentido puede ser eh, encontrado. Y me estaba acordando de otro ejemplo de esta diversidad de humanismo. Yo perdón que me ponga el ejemplo, cuando siendo joven fui a estudiar filosofía a Guatemala y un compañero indígena no me llamaba por mi nombre, me decía Tonatiuh. Y yo nunca entendía por qué, y me decía, averigüe. Bueno, averiguando, significa hijo del sol. Y me di cuenta que a las personas que son muy blancas, che, les dicen o a las personas albinas, también les decían donativo. Pero lo que hay de fondo es una relación del ser humano con el sol, ¿no? Significa eso, hijo del sol. Entonces, y es la forma de comprender al ser humano en el cosmos. No se puede comprender al ser humano no solo en referencia al otro, a la otra, sino tampoco se puede entender al ser humano sin el cosmos, diríamos hoy, los ecosistemas de los cuales formamos parte y de los cuales de alguna manera dependemos. Entonces, son otros humanismos que están por allí, de los cuales tendríamos que aprender. Muchísimas gracias, Mario. Katia, ¿te gustaría agregar algo en relación con esta Sí, interrogante? sí, sí. Bueno, toda mi esperanza está puesta en las personas docentes, ¿verdad? Que puedan realmente asumir con responsabilidad esa dimensión intercultural que está en el programa. O sea, yo creo que es, em, ese es el estandarte, ¿verdad? Con el cual las personas pueden ir abriendo esos caminos necesarios, ¿verdad? Porque, bueno, pasa lo mismo que con el artículo 1, ¿verdad? La modificación del artículo 1 nos da un apoyo jurídico para hacer los cambios que tenemos que hacer en todas las áreas. Entonces yo pienso que, que el antídoto, ¿verdad? Siguiendo con esta imagen y recordando el ejemplo que les puse, ¿verdad? De la picadura de serpiente, lo que nos puede realmente salvar de seguir en esta violencia cultural en la que y en la que están sometidos, ¿verdad? Muchos grupos humanos,
es que cada quien de verdad investigue y que la palabra no solamente esté ahí, ¿verdad? Como una forma de actualizar, ¿verdad? Muchas veces utilizamos términos porque, bueno, porque están de moda, pero en realidad no los ponemos en práctica. Y entonces mi invitación realmente sería para que todas las personas docentes, las que se están formando también, hagan un estudio, analicen, vean cuáles son las implicaciones y que puedan entonces en su tarea pedagógica, ¿verdad? Ya en el aula con sus estudiantes, según las zonas donde trabajan, ir mirando, ir haciendo la adaptación de los contenidos, ¿verdad? Y en un tiempo, bueno, de hecho, el año pasado que tuvimos algunos encuentros con la Dirección de Educación Religiosa, o el departamento, perdón, ellos decían, bueno, esto es como estamos empezando, estamos incursionando, ¿verdad? En una nueva perspectiva. Entonces, a mí me encantaría que las personas estudiantes puedan ir haciendo anotaciones, los que están haciendo ya trabajo de campo, los que van a hacer práctica profesional supervisada, que puedan levantar, digamos, informaciones que vayan a servir de abono, ¿verdad? Para estas otras reflexiones que se nos vienen, porque de ahí lo menos que yo quisiera es pensar que este programa va ya a clausura, digamos, lo que se pueda hacer. Seguimos luchando, seguimos investigando y tener presente que los cambios en el panorama religioso de Costa Rica, como bien se ha dispuesto, ¿verdad? Y tenemos información disponible porque se han hecho las investigaciones del caso, eso se tome en cuenta y se nutra, ¿verdad? Para hacer más investigación, para tomar medidas en en las revisiones, en las evaluaciones que se va a hacer del programa actual. Y también, ¿verdad? Un llamado, porque creo que es una tendencia que tenemos y es esa superioridad, ¿verdad? La superioridad, bueno, tengo un título o pertenezco a la tradición hegemónica, entonces la verdad es que yo estoy como muy cómodo movernos dejar ese sitio de confort, porque solamente así podríamos, pienso yo, superar esta injusticia cultural que se basa, según mi criterio, en la autosuficiencia de sentir, por ejemplo, bueno, los que son católicos están en un lugar de privilegio porque hasta su propia tradición es la oficial del Estado. Entonces, eh, cuestionar ese privilegio, porque a veces el privilegio, la gente dice, no tengo ningún privilegio, pero sí los tenemos, ¿verdad? Cuestionarnos y pensar que para que una democracia sea fuerte, pues tenemos que ampliar los derechos que no sean privilegios, sino que realmente sean derechos que todas y todos puedan disfrutar. Muchísimas gracias a los tres. También, bueno, tenemos otra pregunta para ustedes tres, si la desean responder. En este contexto que vivimos, donde hay pues creciente secularización y diversidad, que bueno, ya Katia justamente mencionaba, ¿verdad? Las diversas investigaciones que se han realizado notablemente en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. En este contexto, con gran diversidad que incluye a creyentes y en religión y no creyentes, tanto en el ámbito universitario como escolar, ¿cómo defiende la propuesta que plantean ustedes en su artículo la relevancia de la educación religiosa para una persona estudiante que no se identifica con ninguna fe o espiritualidad? Sí, me gustaría referirme a esto y decir que yo creo que la educación religiosa es necesaria, que es un espacio que puede ser un espacio de diálogo. Yo veo la educación religiosa como una maloca. Uma maloca es una casa común de los pueblos Zoró del norte de Brasil, con los cuales viví 5 años, así se llama. Y ahí también con la misma historia de Mario, yo tenía un nombre, me habían nombrado ahí, que en ese momento no lembro el nombre, pero lembro el significado.
que significaba tierra abundante porque yo era muy alta de estatura y ellos eran muy bajitos, entonces ellos me llamaban con determinado nombre que es difícil recordar, pero tierra abundante, ese vínculo con la tierra. Entonces, yo siempre veo la educación religiosa, que es una educación religiosa realmente relevante, se tiene esta perspectiva de maloca, de casa común, de puertas abiertas, donde ahí dentro se comparte diferentes concepciones relacionadas a creencias y no creencias. Pero más que eso, la educación religiosa como un espacio para enseñar sobre la diversidad, sobre y a partir de la diversidad. Entonces, en ese contexto, estudiantes no creyentes no deberían sentirse amenazados, porque esta casa debería estar siempre de puertas abiertas para escuchar. Y si la enseñanza de religión se despoja de la confesionalidad, ya no será más una amenaza, ya no atenta contra la diversidad, inclusive de las personas no creyentes. Entonces, si es una propuesta de educación religiosa desde una posición no confesional, no doctrinal, sino intercultural, esto genera cambios. Pero si el docente es visto como el catequista, como el católico que viene a dar clases o con la camisa de los principios cristianos puestos, no hay espacio para las personas no creyentes, por ejemplo, y no se van a sentir bienvenidas en esta casa. Entonces, yo lo que hago una invitación a ver la educación religiosa como una maloca, como una casa común. Yo pondría el acento en lo que dijo Katia, y lo dice ahora Annelise también, sobre el papel de la persona docente, porque el programa es ambiguo. Es ambiguo porque si por un lado indica que se respetan todas las creencias y convicciones, por otro lado es confesional, el mismo texto lo dice. Eh, Dice que respeta la diversidad de creencias, pero se fundamenta en mensajes cristianos, y hace referencia a textos bíblicos. Por ahí de vez en cuando eh, se intenta introducir otras textualidades religiosas, no bíblicas, pero el núcleo textual sagrado es bíblico, ¿no? Entonces, creo que la posibilidad de que todas las personas se sientan como en casa, como en la maloca, depende de la sensibilidad y el sentido común y la responsabilidad pedagógica de las personas docentes. Yo lo que miro es, bueno, la tendencia siempre presente, ¿verdad? De mirar lo diverso como una anomalía, como una amenaza. em, y eso hasta el día de hoy, ¿verdad? A pesar de que hay más posibilidades de que las personas a través de redes sociales vean cosas diferentes, vean otras culturas, inclusive hasta más contrastantes, ¿verdad? Que la nuestra aquí en el continente. Sin embargo, existe siempre esta posición. Y yo lo que pienso es que entre más diversidad, entonces existen mayores esfuerzos para comprender esa diversidad no como una anomalía que debe ser atacada y marginalizada, sino como un elemento constitutivo de la diversidad de la vida que aporta mayor riqueza. A mí que me gusta sembrar, o sea, yo no quiero sembrar solamente una especie de mata, yo quiero ver mi jardín diverso. Em, y creo que cada quien cuando prepara su alimento, ¿verdad? No quiere comer una sola cosa, no comemos solo arroz, no comemos solo frijoles o solo pasta, sino que combinamos porque esa combinación nos nutre, nos sostiene, nos pone más vitales, más robustas, más robustos. Entonces, a mí me parece que un reto, ¿verdad? Y que desde el Departamento de Educación Religiosa también de cursarles, ¿verdad? Una invitación, un acercamiento para poder ofrecerles a las personas docentes una interpretación aterrizada de lo que significa el diálogo intercultural
¿verdad? O sea, ¿cuál es el contenido de una educación religiosa intercultural? ¿Qué supone esto? Y creo que pues ir avanzando, porque la disposición, creo firmemente en que las personas docentes tienen mucho compromiso y que con los contenidos y con la ayuda, con el respaldo formativo que se les pueda dar desde las universidades públicas y el compromiso del Departamento de Educación Religiosa, ofrecer las herramientas para que puedan entonces llevar a cabo esta tarea. Muchísimas gracias. Aquí tenemos unos saludos y un comentario de nuestros estudiantes. Bueno, han dejado saludos Luis Aguilera Pérez, Rosa Herrera, Rocío Chacón, y esos son estudiantes mías también. Muchas gracias, más bien por conectarse. Rosa Herrera nos hace un comentario. Aunque el programa de educación religiosa sea intercultural, interreligioso, tenemos el bachillerato en enseñanza de la religión. Se puede trabajar en el salón de clases porque es la persona estudiante en el centro educativo lo importante, pero depende de la apertura en el área administrativa, es decir, la dirección del centro educativo, eso es lo que quiere decir, y a qué denominación pertenezca. Es complicado. El área administrativa no está preparada en enseñanza de educación religiosa. ¿Le gustaría a alguien hacer un comentario sobre el comentario de Rosa? Que me parece atingente porque, ¿verdad? También revela una realidad de las personas docentes que pues están atrapadas en, al final, vericuetos administrativos de los que hablamos poco, tienen menos valor epistemológico, pero tienen una realidad tangible para la mayoría de las personas docentes en este país. Bueno, a mí mi reacción es que es muy lamentable que la función administrativa obstaculice la tarea educativa, porque sin diversidad no hay educación. Sin diversidad lo que hay es colonialidad, es imposición. Entonces, alguien que está atisbando, para volver al verbo que utilizamos en el texto, que está atisbando a ver quién eh, realiza o genera procesos educativos demasiado abiertos o muy plurales, o este, ejerce una tarea que no es educativa, que es contraria al sentido de lo pedagógico y de lo educativo. Yo también recuerdo, en mi época de docente de educación religiosa, cómo las mismas personas del centro educativo, ¿verdad? Em, pues delegan en las personas docentes de educación religiosa hacer una oración inicial en un acto cívico, organizar el rezo en el mes de mayo, ¿verdad? Porque son esas tradiciones que se consideran como partes fundamentales de la trayectoria. En muchas de las escuelas El Vía hay Crucis. grutas, exactamente, otras en la Semana Santa, pero hay grutas, hay el mes del corazón de Jesús, ¿verdad? Y si la persona docente no, no sostiene esa actividad, entonces es como decir, usted no está haciendo nada. Y creo que eso, pues hay también como que revisarlo, hay que acompañar a las personas docentes para que se empoderen, porque bueno, en realidad estamos en una relación desigual, ¿verdad? Con si somos subalternos, a veces tenemos temor, no estamos, vamos de una escuela a otra, no completamos lecciones, o sea, las condiciones laborales de las personas docentes de educación religiosa también están en una situación de calamitosa, ¿verdad? Entonces, hay que analizar esto y gracias a la compañera que lo expone, porque creo que es parte de esa tensión, digamos, que se maneja y a la cual hay que buscarle también soluciones, ¿verdad? Dentro de, digamos, el circuito educativo,
el asesor de educación religiosa tendría que asumir esta tarea de formar a estos otros compañeros de trabajo para que se vaya entendiendo cuál es esa labor del docente de educación religiosa y no el que hace actividades, digamos, de tipo devocional, que son muy importantes, pero también sabemos que estas actividades devocionales están para que se lleven a cabo en el núcleo familiar, que es donde corresponde, o en la comunidad eclesial a la que aquellas personas estudiantes que están adheridas a una identificación eclesial, pues lo hagan, ¿verdad? Que vayan a la catequesis, a la escuela dominical, que vayan a las procesiones y todo lo que las instituciones eclesiales organicen, pero que en el centro educativo el espacio sea para mostrar la importancia y la diversidad y los enfoques de espiritualidad que hay y que son tan importantes para mantener esa convivencia en buen ritmo, ¿verdad? Solo Yo para me... agregar, Sí, sí, sí. perdón, para agregar algo más, yo conozco historia de algunos asesores que temen represalias mesmo dentro desde su papel como asesores de parte de más alto del DER, ¿verdad? Entonces podría ser personas más abiertas, pero también se sienten vigiladas. E algo que precisamos, assim, historicamente hay una barrera entre la escuela ecumênica y el MEP, el DER. Yo creo que eso ha imposibilitado diálogos más cercanos. Por ejemplo, podremos ofrecer mucho más capacitación para profesores de educación religiosa, pero no hay cercanía ou há uma dificuldade aí de dialogar, verdade, com os assessores de educação religiosa para nos ajudar a organizar atividades para esses docentes que já estão trabalhando em educação religiosa, porque uma coisa é formar docentes que vão trabalhar, mas a grande parte de nossos estudantes já estão trabalhando dentro do MEP. Então, penso que é um desafio muito grande que espero que en algún momento de la historia podamos superar esto. Mm. Sí, yo me estaba acordando que con el anterior programa y durante los años que yo he trabajado en la formación docente, recuerdo muchas personas que decían que hacían cosas muy bonitas en el sentido de la apertura, la diversidad, pero lo hacían a escondidas, lo hacían clandestinamente o lo hacían cuando el director lo permitía, cuando llegaba un director que lo permitía. Yo creí que eso ya estaba superado. Si eso continúa, quiere decir que la profesión docente en el campo de la educación religiosa sigue exigiendo todavía una dosis de desobediencia e insumisión, sin llegar a los límites de perder el trabajo, así, pero yo pienso que es una especie de creatividad eh, rebelde que tenemos que dosificar bien y que parece que sigue siendo necesaria. Muchísimas gracias. Ya vamos cerrando esta transmisión. Vamos a apostar entonces por una transgresión intercultural en la educación religiosa, desobediencia civil. Les agradezco profundamente a Mario, a Annelise, a Katia. No sé si tiene alguien algunas palabras de cierre o algún comentario que quisiera hacer. Bueno, yo quisiera agradecer por esta oportunidad, porque creo que cuando se inaugura, ¿verdad? Un nuevo camino, pues tenemos como que ir paso a paso, viendo cuáles son los elementos que están construyendo. Bueno, aquí Nelise, Mario y yo hicimos un aporte, pero el programa es muy amplio y creo que amerita, ¿verdad? Que las mismas personas estudiantes puedan inclusive tomar algún tema para sus trabajos de investigación y que el programa, bueno, tiene un año, ¿verdad?, de estarse ejecutando, pero que no nos quedemos solamente con esa parte novedosa, sino que realmente lo leamos, lo estudiemos y hagamos propuestas de mejora. Sí, reafirmo lo que Katia dice, también ampliando que
si alguien tiene algún tema de investigación dentro del estudiantado, que es muy bonito escribir en colectivo, como hicimos este artículo, entre nosotros tres, porque cada uno tiene una mirada, una complementariedad, y ahí escribimos en colectivo. Entonces, tomando a serio la idea de la colectividad que apunta Katia, ¿verdad? Debemos hacer investigaciones colectivas y este es un espacio y también agradecer a Laura, al observatorio, a Juan Manuel que está ahí por detrás por todo ese apoyo y por la invitación. Bueno, yo también agradezco la oportunidad de haber podido trabajar este artículo con Katia y con Melissa. Siempre es grato trabajar colaborativamente y aprender mutuamente. Y gracias a Laura y a su equipo, a Juan Manuel, a todas las personas que hicieron posible esta conversación. Y a la revista Sibu. Ah, la revista sí. Muchísimas gracias, más bien a ustedes, a nuestras personas invitadas, así como al estudiantado y al público que ha seguido este conversatorio. Bueno, sí, les recordamos que esta actividad fue organizada por la revista SIGUO y el Observatorio de lo Religioso, ambas instancias de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional en Costa Rica. Esto también es producto del FES. Les recordamos que la revista SIGUO tiene abierta su convocatoria para recepción de artículos académicos. Recibimos artículos dentro del campo de la teología, los estudios socioreligiosos, la interculturalidad, de la que hoy hablamos bastante, ¿no? La interseccionalidad y la decolonialidad. Para obtener más información o para enviar sus artículos, nos pueden escribir al correo revistasiguo@una.ac.cr. Asimismo, les invitamos a seguir al Observatorio de lo Religioso en sus redes sociales para estar al tanto de todas nuestras actividades, conversatorios sobre temas de actualidad en los estudios socioreligiosos, recomendaciones de libros en este campo y difusión de investigaciones académicas relacionadas. Nos encontraremos de nuevo muy pronto, el martes 9 de junio a las 10 de la mañana, hora centroamericana, en el conversatorio híbrido Fundamentalismos religiosos, discursos antiderechos y género. Otro conversatorio volcánico, coorganizado con la sección de Sociología Básica de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias y muy buenas noches.